Bienvenidas y bienvenidos a una nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un material bastante particular, de esos que te dejan pensando. Tenemos sobre la mesa una serie de fuentes que proponen una visión muy detallada de lo que podría ser el año 2026, y no lo hacen analizando tendencias económicas tradicionales, sino a través de la interpretación de símbolos, agendas que se dicen ocultas y hasta una lectura completa de tarot. La idea central que atraviesa todo el material es que los grandes eventos mundiales no son producto del azar, sino que siguen, un guión muy bien escrito. Nuestro trabajo hoy es desmenuzar esa teoría, entender sus piezas clave y presentar la lógica interna que proponen estas predicciones, por más extrañas que nos parezcan a primera vista. Exactamente. Y esa lógica conecta mundos que normalmente vemos por separado. Vamos a analizar dos grandes bloques de las fuentes. Primero, la decodificación de la portada de la revista The Economist para el 2026, que es presentada no como una predicción, sino como otra cosa. Sino como una declaración de intenciones de las élites. Y segundo, nos sumergiremos en una serie de predicciones mes a mes basadas en el tarot que detallan el supuesto desarrollo de ese año. Es una inmersión total en una visión del mundo donde la geopolítica y el esoterismo, van de la mano. Esa conexión es el núcleo de todo el material. Entonces, me parece una buena idea empezar por la parte visible, la geopolítica que todos podemos ver en esa portada, para luego sumergirnos en cómo la fuente la conecta con ese lado esotérico que mencionas. Así que empecemos por ahí. La portada de The Economist. El material insiste en que no es una simple ilustración, sino un mapa codificado. ¿Por qué se le da tanto peso? La fuente lo atribuye directamente a los dueños de la revista. Argumenta que pertenece a familias con un poder e influencia histórica, inmensos. Se menciona a los Agnelli de Italia, fundadores de Fiat, y con supuestos vínculos muy estrechos con el Vaticano. Ok. Y a descendientes de los Rothschild, una familia que para muchos es el símbolo del poder financiero que ha movido los hilos de la política mundial por siglos. La idea que plantea la fuente es contundente. Ellos no adivinan el futuro, anuncian sus planes a quien sepa leerlos. Es decir, una hoja de ruta pública pero encriptada. Y lo más curioso es que según la fuente, el propio ilustrador de la portada forma parte de este juego. Precisamente. Se señala que el autor niega públicamente la influencia de grupos como los Illuminati, pero la fuente lo describe como un acto deliberado para confundir. Dice que en realidad deja pistas para los que llama conspiranoicos para ver si son lo suficientemente analíticos como para encontrarlas. Es, un juego de espejos, una provocación intelectual. De acuerdo. Pues juguemos a ser analíticos y desempaquemos esos símbolos. La figura que domina toda la escena, según la fuente, es Donald Trump. ¿Qué nos dice su protagonismo sobre el escenario del 2026? Se le presenta como la figura central y dominante, el eje sobre el que girará el mundo ese año. Un líder que toma decisiones sin importar las leyes que rompa. Y los símbolos a su alrededor son muy específicos. En la portada aparece un pastel con el número 250. ¿250? Sí. Y la fuente lo interpreta en dos niveles. Por un lado, el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Lo lógico. Pero también, y esto es clave, el 250 aniversario de la fundación de los Illuminati de Baviera en 1776. O sea, una doble celebración que conecta la historia oficial con la historia oculta. Exacto. Y la mano de Trump sobre ese pastel es muy reveladora. Está en un puño y lleva una esposa, una pulsera de arresto. Ajá. Para la fuente, esto es una alusión directa a sus problemas legales, pero también a su supuesta conexión con los documentos desclasificados del caso Epstein, un tema que según se predice explotará más adelante. Y esa conexión es clave, porque en la portada no está solo. La fuente parece sugerir que las alianzas a su alrededor son igual de importantes que sus problemas legales. Por ejemplo, la figura del primer ministro de la India es muy llamativa. Es un punto fundamental. Se ve a Narendra Modi detrás de Trump sonriendo. Esto es significativo porque la India es parte de los BRICS, el bloque económico que se opone, a la hegemonía estadounidense. Claro, se esperaría que estuviera del otro lado. Exacto, alineado con Rusia y China.
Su posición en la portada, según esta interpretación, no es casual. Sugiere un realineamiento geopolítico global, una nueva alianza que rompe con los bloques establecidos. Un cambio de lealtades a nivel mundial. Y mientras se forjan nuevas alianzas, la fuente también señala símbolos de un colapso económico inminente. Sí, y son muy gráficos. Se ve un billete de dólar literalmente quebrado, partido por la mitad. Vaya. Y junto a él un titular de periódico que anuncia que el centavo, el penny, dejará de producirse en Estados Unidos. Para la fuente, esto no es una anécdota, es la señal de una inflación tan galopante que la moneda de menor valor se vuelva inútil. Un presagio del colapso del sistema financiero actual. Y en medio de este caos geopolítico y económico aparecen los elementos de control social, un clásico en este tipo de análisis. ¿Cómo los representa la portada? De varias maneras. Hay una imagen muy potente de un cerebro humano conectado directamente a un control de videojuegos. Sí la vi. Por un lado, apunta al auge del gaming, con lanzamientos masivos esperados como el GTA 6. Pero en un nivel más profundo, la fuente lo interpreta como una referencia al control mental tipo MK Ultra. El programa de la CIA. El mismo. Para quienes no lo conozcan, fue un conocido y polémico programa para investigar el control mental. Es una forma de mantener a la población dócil y entretenida. Y no solo entretenida, también medicada. Justo. Se destaca la proliferación de píldoras, específicamente se mencionan las de Ozempic para bajar de peso, que según la fuente se volverán mucho más baratas y accesibles. Esto se ve como un paso más hacia el transhumanismo. Modificar y mejorar el cuerpo humano a través de la química, alejándolo de su estado natural. Y si la tecnología y las pastillas no son suficientes, siempre queda el recurso más antiguo y efectivo, el pan y circo. El más grande de todos, el Mundial de Fútbol de 2026, que se celebrará en Norteamérica, es presentado como la máxima distracción. La fuente señala algo muy interesante. ¿Cómo se están vinculando los boletos del Mundial con la facilidad para obtener visas a Estados Unidos? Ah, mira. Mezclando migración, deporte y entretenimiento en un cóctel perfecto para desviar la atención de los problemas reales. Y según la fuente, la razón de ese desvío masivo es precisamente lo que se esconde a plena vista en la portada. Afirma que no solo hay que ver la imagen, sino lo que hay detrás de ella, literalmente. Aquí es donde la cosa se pone mucho más esotérica. Aquí es donde damos el salto. La fuente propone un ejercicio. Tomar la imagen de la portada, invertirla y superponerla sobre la original. Y asegura que al hacer esto se revelan símbolos que estaban ocultos. Lo que es fascinante aquí es la interpretación simbólica que se le da. ¿Y qué es lo que aparece? Según esta interpretación, las espadas cruzadas que están en el centro de la imagen original, al superponerlas con su versión invertida, forman perfectamente la escuadra y el compás de la masonería. No puede ser. De repente, los puños cerrados de las figuras revelan tener manchas de sangre. Y, lo más impactante, sobre la escuadra y el compás aparece una figura que la fuente describe claramente como un demonio. Vaya. El mensaje que se extrae de eso es, bueno, bastante oscuro. Es directo. Según esta lectura, el mensaje oculto es que detrás de la geopolítica visible de los presidentes y las crisis económicas hay una batalla espiritual y simbólica en marcha, una guerra que no se libra con tanques, sino con símbolos y energía. Ok. Debo admitir que esto es mucho más intenso de lo que esperaba. La fuente no solo analiza símbolos, sino que propone que hay una guerra invisible. Y lógicamente, si hay una guerra, debe haber formas de defenderse. Esto lleva al material a proponer métodos de protección muy poco convencionales. Totalmente. Aquí es donde la fuente da un giro de 180 grados y se aleja de cualquier análisis tradicional. La base de la resistencia, según el material, es la unidad, el autoconocimiento, la conexión con la naturaleza. Pero luego entra en rituales específicos. ¿Y cuál es la lógica que presenta la fuente para que estos actos tengan poder? ¿Cuál es el mecanismo que describe? Argumenta que la élite utiliza rituales oscuros y simbólicos para mantener su poder, y que la única forma de contrarrestarlos es con una magia o una intención igual de potente pero de luz. El ritual más poderoso que menciona involucra el uso de la propia sangre. ¿La propia sangre?
Sí. Por ejemplo, usar una gota de sangre en la frente como un sello de protección, diciendo una afirmación como «con mi sangre me protejo». La lógica es que la sangre es vida, es nuestro código genético, y al usarla con intención creamos un escudo energético, digamos, impenetrable. Es un salto conceptual enorme, de la economía a la protección energética personal. Completamente. Y dentro de esto hace una distinción muy importante. Le atribuye un poder inmenso y único a la sangre menstrual de la mujer. Ah, caray. La califica como un elemento de alta magia, la energía de la creación y la vida por excelencia, capaz de limpiar lo que llama la energía de muerte, que según afirma, impregna muchos de los rituales oscuros. Y esta visión del mundo no se queda en lo individual. La fuente también apunta a instituciones. El Vaticano, por ejemplo, recibe críticas muy duras. Durísimas. Lo acusa de ser un centro de poder que acumula energía y reliquias robadas. Menciona específicamente el penacho de Moctezuma como un objeto sagrado cuyo poder ha sido secuestrado. Entiendo. Y va más allá, afirmando que el Vaticano utiliza magia egipcia para su propio blindaje energético, simbolizada por el obelisco que preside la Plaza de San Pedro, un elemento traído de Egipto que, según esta visión, funciona como una antena energética. Bien, hemos sentado las bases de este universo. Un plan visible en la portada, una guerra espiritual oculta y herramientas de protección personal. Ahora, la fuente intenta unir todo esto en una línea de tiempo. Y para eso, recurre al tarot para trazar un mapa del 2026 mes a mes. ¿Cuál es la trayectoria general que dibuja este mapa? Es una trayectoria de tensión creciente que culmina en una encrucijada. El año arranca con una energía de caos, pero con cierto optimismo, como quien se lanza a una aventura sin saber bien a dónde va. Ok. Pero esa ilusión choca muy rápido con la dura realidad económica. El malestar social crece, se enmascara a mitad de año con la distracción del Mundial de Fútbol y todo explota hacia final de año en una situación de caos, confusión y un enfrentamiento que la fuente describe como inevitable. Vamos a desglosar esa escalada. ¿Cómo se ve la primera mitad del año según esta lectura? Enero arranca con la carta de El Loco. Esto representa comienzos, un salto al vacío, optimismo, pero también caos y falta de planificación. La fuente lo ve como un buen mes para emprender, para iniciar proyectos, porque la energía es fértil para lo nuevo. He entendido. Sin embargo, en febrero, la cosa cambia drásticamente con el As de Oros invertido. Esto se interpreta como el primer gran golpe a la economía. La ilusión del dinero se rompe, la gente empieza a sentir que el sistema no funciona. Y me imagino que esa ruptura de la ilusión trae consecuencias sociales directas. Inmediatas. En marzo aparece el 7 de Oros invertido. Esto se traduce, según la fuente, en despidos masivos. Las protestas del sector obrero y agrícola se intensifican, gente que siente que ha trabajado duro por nada y que ya no soporta la explotación. O sea que según la fuente, en solo 3 meses pasaríamos de un vamos a empezar algo nuevo a un el sistema nos está aplastando. Es una aceleración de la crisis muy marcada. Muy marcada. Y eso nos lleva a abril, que viene con la carta 9 de espadas. Esta carta es la representación pura del estrés, la ansiedad y las noches sin dormir. ¡Qué fuerte! La fuente lo atribuye a un bombardeo mediático constante sobre la guerra y la inestabilidad, diseñado para mantener a la población en un estado de miedo y angustia perpetuos. Y en medio de esa angustia aparece una figura que intenta ofrecer salvación. Exacto. En mayo, con la carta de El Sumo Sacerdote, la fuente predice que se intentará posicionar al Papa y al Vaticano como una figura de paz y guía moral en medio del caos. Un intento de recuperar la autoridad espiritual. Ok. Al mismo tiempo, se menciona que la industria musical se usará de forma intensiva para el control mental, con mensajes y frecuencias específicas en la música popular. Y justo cuando la tensión social y psicológica está en su punto más alto, llega el verano. Y con él, la gran distracción. Junio, con el 2 de copas invertido, es el mes del Mundial. La carta simboliza un mundo polarizado, la ruptura de alianzas, la división en 2 bandos. Tiene sentido. El fútbol, según esta visión, se usa para exacerbar esta división, canalizando toda la frustración acumulada hacia una simple rivalidad deportiva.
La fuente incluso se atreve a sugerir que el ganador ya está decidido, mencionando a España y a Argentina como posibles finalistas en una contienda que, según dice, ya está arreglada. Una primera mitad del año realmente intensa. Y si la trayectoria es descendente, la segunda mitad promete ser todavía más conflictiva. ¿Qué pasa de julio a diciembre? El conflicto se desborda. En julio, con la sota de espadas, la gente empieza a levantarse de verdad. La carta habla de vigilancia, pero también de rebelión. Se prevé violencia en las calles, una respuesta ya no contenida a toda la presión acumulada. ¿Y después de eso? Esto lleva a agosto, que con el 6 de espadas apunta a movimientos militares marítimos. La fuente aclara que no es necesariamente una guerra abierta, sino preparaciones, despliegues de flotas y demostraciones de fuerza en los mares que aumentan la tensión global. Después de la fuerza bruta en las calles y en los mares, parece que se vuelve al control sutil, a la guerra informativa. Es un ciclo. Septiembre llega con el 3 de copas, que normalmente es una carta de celebración. Pero aquí se interpreta de forma irónica. Sería el mes del lanzamiento de nuevas tecnologías para la idiotización. Robots domésticos más avanzados, los chips cerebrales de Neuralink volviéndose más comunes. La clásica visión del futuro brillante que nos distrae. Exacto. Me imagino la escena, el mundo en caos afuera, pero uno está muy ocupado discutiendo con su robot aspiradora. Según la fuente, es una distracción de alta tecnología. Para dar el golpe de gracia informativo en octubre. Precisamente, octubre, con el 5 de espadas, es el mes de la traición y la derrota. Se predicen grandes filtraciones de información que comprometen gravemente al gobierno de Estados Unidos, relacionadas específicamente con nuevos detalles del caso Epstein. ¡Wow! El objetivo sería generar una crisis de confianza total en las instituciones. Y esa crisis de confianza nos lleva a la confusión total. Al caos narrativo. Noviembre, con el 7 de copas, representa la confusión masiva. La gente se siente abrumada por narrativas contradictorias, fake news, verdades a medias. Ya no se sabe en qué o en quién creer. Es el momento en que la mente de la gente está más vulnerable, perdida en un laberinto de espejos. Y todo este camino de un año entero culmina en diciembre. Diciembre es el clímax, la carta es el 2 de espadas. Y su imagen es muy clara. Una persona con los ojos vendados, sosteniendo 2 espadas cruzadas. Entre la espada y la pared. La humanidad se encuentra, literalmente, entre la espada y la pared. La situación se describe como insostenible. La fuente sugiere que algo grande tiene que explotar, que la tensión acumulada no puede contenerse más. ¿Y qué podría ser esa explosión? Podría ser una revolución, una crisis de salud mental generalizada o simplemente un estallido de todo el dolor y la rabia contenidos durante el año. Es el punto de ruptura. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, ¿qué significa todo esto? Hemos recorrido una visión del 2026 que es, a la vez, una predicción geopolítica y una profecía espiritual. Se nos presenta un escenario de control, caos planificado y una resistencia que no es política en el sentido tradicional. El hilo conductor que une todo el material es la idea de que la verdadera batalla no se libre en los parlamentos ni en los campos de batalla, Sino en otro lado. sino en la mente y el espíritu de las personas. La fuente sostiene que la élite está perdiendo el control de la narrativa, que la gente está despertando y que por eso recurren a generar más y más caos como una táctica desesperada para mantener su poder. En este contexto, la unión, el amor y el despertar de la conciencia se presentan como las únicas herramientas realmente efectivas contra esta agenda. Y esto nos deja con una idea final para reflexionar, que es quizás la más desafiante de todo el material. La fuente descarta casi por completo las soluciones convencionales que conocemos: votar, protestar en la calle, el activismo político. En su lugar, propone que la verdadera lucha se gana con herramientas que muchos considerarían puramente esotéricas. Rituales con la propia sangre, el poder de la intención, música con frecuencias de sanación y una conexión profunda con la tierra. Esto plantea una pregunta muy provocadora. Si las reglas del juego que conocemos son, en sí mismas, una distracción, ¿cómo se supone que debemos actuar en un mundo donde la verdadera batalla es invisible?